Aarón, un niño de 8 años con un extraordinariamente fuerte sentido de la justicia, siempre había creído que debía proteger a sus seres queridos a cualquier precio. Un día, en el que prometía ser el más feliz en la vida de su padre, Aarón toma una decisión que lo cambia todo. Al ver que su padre está a punto de casarse con Emilia, una mujer que oculta oscuros secretos, Aarón da un paso al frente y revela una verdad tan impactante que nadie esperaba. Su valiente acto interrumpe la boda, pero lo que sigue sorprende a todos. ¿Por qué la confesión de Aarón provocó consecuencias tan dramáticas y cómo ayudó la valentía del pequeño a sacar a la luz la verdad sobre la prometida de su padre? ¿Qué olas levantó todo esto en sus vidas? Quédense con nosotros para descubrirlo. Y antes de empezar, escríbanos desde dónde nos están viendo hoy. Y si esta historia sobre la valentía y la honestidad los conmueve, no olviden darle al botón de suscribirse. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras de la pequeña capilla, arrojando un cálido resplandor sobre los invitados. El aire estaba lleno de susurros emocionados, mientras amigos y familiares conversaban en voz baja y miraban con curiosidad hacia la puerta. En el altar, David Mateo, vestido con un impecable esmoquín negro, lucía una sonrisa nerviosa mientras esperaba a su prometida. «Te ves genial, papá», susurró Aarón, quien sostenía un pequeño cojín en sus manos. Los oscuros rizos del niño estaban cuidadosamente peinados, y su traje en miniatura combinaba perfectamente con el de David. Mientras David irradiaba alegría, en los ojos marrones de Aarón se reflejaba la preocupación. David miró a su hijo y le guiñó un ojo con complicidad. «Gracias, campeón», dijo sonriendo. «Eres el mejor portador de anillos que un padre podría desear». Revolvió con cariño el cabello de Aarón, sin sospechar la angustia que atormentaba al niño. Al sonar las primeras notas de la marcha nupcial, los invitados se pusieron de pie y todos clavaron la mirada en las puertas de la capilla. Todos, excepto Aarón. El niño seguía observando a su padre, mientras sus pequeñas manos apretaban el cojín de los anillos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las puertas se abrieron y apareció Emilia, en todo su esplendor nupcial. Con su vestido de encaje blanco y seda, parecía flotar hacia el altar. Su cabello rubio dorado caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban con emoción. Al llegar, el rostro de David se transformó en una expresión de pura adoración. «Estás preciosa», susurró cuando Emilia se colocó a su lado. Ella sonrió, respondiendo en un susurro apenas audible. «Estoy deseando empezar nuestra vida juntos». El sacerdote que oficiaba la ceremonia comenzó el rito, sus palabras fluyendo sobre los invitados como una ola ritual. Para Aarón, sin embargo, cada momento parecía una eternidad. Se movía inquieto, su mirada alternando entre su padre y Emilia. Desde fuera podría parecer simple nerviosismo, pero el niño sentía en realidad una profunda y urgente inquietud. Allí de pie, los pensamientos de Aarón retrocedieron a los recuerdos de los últimos meses. Recordó el día en que David le presentó a Emilia por primera vez. Era una fresca tarde de otoño. David acababa de recoger a Aarón de la escuela. Su rostro irradiaba una alegría emocionada. «Hay alguien a quien me gustaría mucho que conocieras», dijo, casi saltando en el asiento mientras se dirigían a casa. Aarón aún recordaba el extraño nudo que se le formó en el estómago, una curiosa mezcla de curiosidad y temor. Desde la muerte de su madre, hacía ya 2 años, solo vivían él y su padre. La entrada de una nueva persona en sus vidas estaba llena de incertidumbre y preocupación. Cuando llegaron a casa, Emilia estaba sentada en el porche. Su brillante cabello rubio dorado casi atrapaba la luz del sol poniente. Los saludó sonriendo, y Aarón no pudo evitar notar cómo brillaban de felicidad los ojos de su padre al ver a Emilia. «Aarón, ella es Emilia», dijo David con voz orgullosa. «Se ha vuelto muy importante para mí, y espero que también lo sea para ti». Emilia se agachó hacia Aarón, un brillo travieso en sus ojos azules. «Tu papá me ha hablado tanto de ti», susurró. En ese momento, Aarón aún albergaba la esperanza de que no fuera tan malo.
Pero a medida que pasaban las semanas, la esperanza comenzó a desvanecerse lentamente. Aarón notó lo diferente que se comportaba Emilia cuando David no estaba cerca. Las cálidas sonrisas desaparecían, reemplazadas por miradas frías y expresiones tensas y rígidas. Un recuerdo especialmente vívido en la mente de Aarón era una noche en que David trabajó hasta tarde y Emilia tuvo que cuidarlo. En la cena, Aarón intentó conversar. «Tía Emilia, ¿te gusta el espacio? En la escuela estamos aprendiendo sobre el sistema solar». Pero antes de que pudiera terminar, Emilia lo interrumpió. «Aarón, ahora estoy ocupada. Mejor come en silencio». Aarón se encogió y jugueteó nerviosamente con la comida en su plato. El gélido silencio pesaba sobre él literalmente. Sin embargo, cuando David estaba en casa, la situación era completamente diferente. Entonces Emilia se mostraba interesada y atenta, escuchaba las experiencias escolares de Aarón e incluso a veces se reía de los chistes del niño. Pero Aarón notaba cuán artificial era esa amabilidad y sentía la tensión que se ocultaba detrás de la sonrisa. Mientras tanto, David flotaba de felicidad, como si no notara nada más. «¿No es maravillosa Emilia?», decía David a menudo, con un brillo despreocupado en los ojos. «Somos tan afortunados de que forme parte de nuestras vidas, ¿verdad, campeón?». Aarón entonces solo asentía y esbozaba una sonrisa forzada. No quería arruinar la felicidad de su padre, pero por dentro se sentía cada vez más solo y confundido. A medida que pasaban los meses, la verdadera naturaleza de Emilia se manifestaba cada vez más. Si David no estaba cerca, la mujer hacía comentarios cada vez más hirientes a Aarón. «Oh, Aarón», suspiró una vez, después de ver los restos del proyecto escolar del niño. «¡Qué desorden! Simplemente no entiendo cómo te soporta tu padre». En otra ocasión, cuando Aarón le mostró con entusiasmo el resultado de un examen bien hecho, ella solo comentó: «Bonito, pero siempre hay margen de mejora». Cada uno de estos comentarios minaba gradualmente la confianza de Aarón, y el niño lentamente se retraía cada vez más. Pasaba más tiempo en su habitación y evitaba también los programas familiares conjuntos. David, absorto en los preparativos de la boda, no notaba nada del drama que se desarrollaba en segundo plano. 3 meses antes de la boda, ocurrió un incidente que Aarón no podía quitarse de la cabeza. David había salido de compras, así que Aarón y Emilia se quedaron solos en casa. Aarón estaba sentado en el salón, viendo dibujos animados y bebiendo zumo, cuando Emilia entró. «Apaga eso, está demasiado alto», le espetó, señalando la televisión con la mano. Aarón buscó asustado el mando a distancia, pero con las prisas derramó accidentalmente el zumo sobre la mesita de centro y la alfombra. «¡Lo siento!», exclamó, y ya se levantaba para traer papel de cocina. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Emilia ya estaba a su lado y lo agarró del brazo. «Mira lo que has hecho», siseó, con el rostro desfigurado por la ira. «Eres un crío inútil y torpe». Aarón, luchando contra las lágrimas, suplicó: «Lo siento, de verdad que no quería. Lo limpiaré enseguida». La mirada de Emilia se endureció aún más. «Más te vale», murmuró. «Y si le dices una palabra de esto a tu padre, te arrepentirás mucho». En cuanto la mujer soltó a Aarón, el niño comenzó a limpiar la mancha con manos temblorosas, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Esa noche, cuando David llegó a casa, Emilia lo recibió con un beso y palabras amables, como si todo estuviera en orden. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó con una sonrisa radiante. Aarón los observaba desde las escaleras, frotándose con cuidado el brazo donde Emilia lo había agarrado. Sentía que nunca había estado tan solo, y lo peor era que nadie veía lo que estaba sucediendo en segundo plano. A medida que se acercaba el día de la boda, Aarón sentía cada vez más el peso del secreto que cargaba. Quería hablar finalmente con David, contarle cómo era Emilia en realidad, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si David no le creía, o si con ello enfadaba aún más a Emilia? Una noche, aproximadamente un mes antes de la boda, Aarón finalmente reunió todo su valor. David estaba trabajando en su despacho cuando Aarón llamó tímidamente a la puerta. «¡Adelante, hijo!»,
dijo David sonriendo. ¿Qué te preocupa? Aarón dudó un momento, luego, jugueteando con el borde de su camiseta, comenzó. Papá, quiero decirte algo sobre Emilia. David dejó a un lado sus papeles y miró atentamente a su hijo. Claro, dime. Aarón respiró hondo y luego soltó. No creo que le caiga bien. Siento que siempre está enfadada conmigo cuando no estás aquí. El ceño de David se frunció. ¿De qué hablas, Aarón? Emilia te adora. No, papá, no me adora, insistió Aarón, empezando a desahogarse lentamente. Se comporta diferente cuando no estás cerca, me ignora, y a veces dice cosas muy hirientes. Frena un poco, lo interrumpió David, mientras se pasaba nerviosamente la mano por el pelo. Sé que es un gran cambio para los dos, pero tienes que intentar hacerte amigo de ella. Pero papá, iba a empezar Aarón de nuevo, pero David negó con la cabeza. No hay peros, hijo. Emilia va a ser tu madrastra y quiero que le des una oportunidad. Ella también se está esforzando, como todos nosotros. Los hombros de Aarón se hundieron y supo que era inútil seguir intentándolo. Entendido, murmuró, y luego salió de la habitación con la mirada baja. Oye, hijo, le dijo David en voz más suave, te quiero mucho. Todo saldrá bien, ya verás. Cuando Aarón cerró la puerta tras de sí, se sintió completamente abatido. La persona más importante de su vida, su padre, aparentemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Era como si ni siquiera quisiera oír que algo no iba bien con Emilia. Desde aquel día, Aarón no intentó hablar más con David sobre el asunto. Se retrajo cada vez más, y su silencio, a ojos de David, quizás solo parecía timidez o alguna etapa pasajera. Mientras tanto, los preparativos de la boda seguían a toda máquina. Desde las degustaciones de tartas hasta las invitaciones, cada momento absorbía la atención de David, quien vivía sus días flotando de alegría. No sospechaba cuánto sufría su hijo. Emilia, que notó el silencio de Aarón y la fe ciega de David, continuó con su fingida amabilidad con aún más confianza. Incluso a veces parecía disfrutar de salirse con la suya con todo lo que le hacía al niño. Una tarde, Aarón escuchó accidentalmente una conversación entre Emilia y su amiga, Sara. ¿Cómo soportas a ese niño?, preguntó Sara riendo. Yo seguro que no me encargaría de cuidar al crío de otro. Aarón se quedó inmóvil en el pasillo, apenas atreviéndose a respirar. Oh, lo soporto, respondió Emilia con voz melosa. Después de todo, Aarón es parte del paquete. Tengo que aguantar lo malo junto con lo bueno. Sara se rió a carcajadas. Yo ya lo habría mandado a un internado hace tiempo. Aarón no se atrevió a seguir escuchando. Volvió a su habitación, donde sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Las expresiones parte del paquete y lo malo retumbaban en su cabeza, y no podía librarse de la opresiva sensación de que, a ojos de Emilia, solo era una carga. A medida que se acercaba el día de la boda, Aarón sentía que cada vez le quedaba menos espacio en esta nueva familia. David y Emilia tejían sus propios planes, como si él no tuviera voz ni voto en sus vidas. El niño se sentía cada vez más como un fantasma en su propia casa. En los días previos a la boda, Aarón sufría ataques de ansiedad casi constantes. Una noche no podía conciliar el sueño. El reloj digital marcaba las 23:42 parpadeando en la pantalla. Suspirando, se levantó para beber un vaso de agua. Al pasar por el salón en el pasillo, escuchó una conversación baja y airada. Era la voz de Emilia. «Marcos, escúchame», siseó al teléfono. Aarón se asomó con cautela por la esquina y vio que Emilia caminaba de un lado a otro, mientras se pasaba nerviosamente la mano libre por su cabello rubio. «No podemos precipitarnos, todo tiene que salir perfecto», dijo irritada. «La boda es en 2 semanas, después vendrá la segunda fase». «Sí, la póliza de seguro. David no sospecha nada». El corazón de Aarón latió con fuerza al escuchar esa palabra, seguro. «Mira, Marcos, todo va según el plan», continuó Emilia en voz baja. «En cuanto consigamos el dinero, nos largamos y nunca más tendremos que meternos en un lío como este. Esta es nuestra gran oportunidad».
A Aarón se le revolvió el estómago mientras intentaba comprender lo que había oído. De repente, también notó lo amenazante que brillaba la mirada de Emilia. «Ese crío, Aarón, todavía puede ser un problema. Es demasiado observador», dijo Emilia, mientras sus labios se torcían en una mueca amarga. «Pero no te preocupes, me encargaré de él», añadió con crudeza. «David está completamente rendido a mis pies. No creería nada sobre su adorada prometida». A Aarón se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que Emilia lo odiaba, pero que estuvieran preparando un engaño de tal magnitud contra David superaba toda su imaginación. «Prepárate, Marcos», concluyó Emilia la conversación. «Actuaremos 2 semanas después de la boda. David ni se dará cuenta de lo que está pasando». Aarón huyó casi corriendo a su habitación, temiendo que Emilia oyera los latidos de su corazón. Saltó a la cama y se escondió bajo las sábanas, intentando calmarse. Sin embargo, sus pensamientos se arremolinaban salvajemente. Emilia podría estar tramando un fraude al seguro, y David era el objetivo. Y él, Aarón, sentía que debía salvar a su padre, costara lo que costara. Pero, ¿cómo podría revelar la verdad si David confiaba ciegamente en Emilia y ya una vez no le había creído? Aquella noche, Aarón no pudo conciliar el sueño, atormentado por sus propios pensamientos y la sensación de impotencia. A la mañana siguiente, salió sin haber dormido a la cocina, donde David y Emilia desayunaban mostrando la imagen más idílica. «Buenos días, hijo», lo saludó David, revolviéndole el pelo a Aarón. «Pareces bastante agotado. ¿Tuviste una pesadilla?» Aarón asintió y evitó la mirada de Emilia. En realidad, pensaba en cómo podría salvar a su padre de la trampa inminente. La voz melosa de Emilia cortó el aire con acritud. «Oh, pobrecito. Seguro que solo estás nervioso por la boda, ¿verdad, Aarón?» El niño levantó la vista y por un instante se encontró con la mirada de Emilia. Algo frío y calculador brilló detrás de la sonrisa de la mujer, lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Aarón. «Sí», mintió, y le dedicó una sonrisa forzada. «Estoy nervioso». En los días siguientes, Aarón observó a Emilia con la cautela de un halcón. Desde que supo que algo no cuadraba con ella, cada vez le llamaban la atención más detalles que antes quizás ni siquiera había notado. Emilia jugueteaba constantemente con su teléfono y cuando David aparecía en la habitación, cerraba inmediatamente la pantalla y luego esbozaba una sonrisa encantadora. «Solo estoy coordinando con el organizador, cariño», decía. «Oh, hubo un pequeño drama con las damas de honor». Aarón, sin embargo, sabía más. A veces veía que inundaba de mensajes al contacto guardado, como Marcos. Las excusas de Emilia también se volvieron cada vez más frecuentes. A menudo desaparecía de casa durante horas con alguna explicación poco convincente. «Solo voy a ultimar algunos detalles de la boda», trinaría, mientras le daba un beso a David en la mejilla, o «me encuentro con las chicas para una última prueba de vestido». David, sin embargo, cegado por el amor y el estrés de su trabajo, no interrogaba a Emilia. Aarón, en cambio, registraba cada uno de sus movimientos y, una tarde, cuando el coche de Emilia entró en el camino de entrada, supo exactamente qué tenía que actuar. «Voy a picar algo, papá», dijo, mientras se limpiaba las manos con un trapo aceitoso y entraba corriendo a la casa mientras David estaba ocupado reparando el cortacésped. Aarón subió sigilosamente las escaleras, desde donde se filtraba la voz apagada de Emilia. Estaba en la habitación de invitados, la habitación que según sus planes sería su dormitorio y el de David después de la boda. «Ya no queda mucho, Marcos», oyó la voz de Emilia. «Solo unos días. Intenta controlarte. El seguro es completamente sólido. En cuanto nos casemos, todo será fácil. Un trágico accidente, una viuda afligida, y nos habremos llevado el premio gordo. Solo aférrate al plan». A Aarón se le heló la sangre. La expresión trágico accidente lo dejaba claro. Estaban planeando algo contra David, quizás incluso algo peor. Entonces, sin querer, se apoyó en la puerta, que se movió con un leve crujido. La habitación quedó en silencio.
y luego oyó inmediatamente cómo Emilia terminaba la conversación. «Tengo que irme, te llamo luego». Aarón huyó al cuarto de baño, cerrando la puerta de golpe tras de sí, antes de que Emilia saliera de la habitación de invitados. El corazón del niño latía con fuerza mientras, apoyado en la pared, intentaba ordenar sus pensamientos. Ya no se trataba solo de dinero. Emilia y Marcos estaban tramando algo mucho peor, quizás el asesinato de David. Aarón se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo y de que nadie le creería si presentaba una acusación tan grave. En los días siguientes, Aarón intentó con todas sus fuerzas descubrir el plan completo. Una noche, al entrar en el despacho, Emilia estaba cerrando apresuradamente el portátil de David. La mujer se sobresaltó y miró al niño con aire culpable. «Oh, Aarón, qué susto me has dado», dijo con una voz demasiado alegre. Solo estaba revisando algunas respuestas a las invitaciones de boda. Aarón ya no le creía nada, y mientras Emilia salía apresuradamente de la habitación, él se sentó frente al ordenador. El portátil estaba bloqueado, pero Aarón sabía que David usaba su fecha de nacimiento como contraseña. Después de iniciar sesión, vio que el historial de navegación había sido borrado, pero una única ventana permanecía abierta: la página web de una conocida compañía de seguros. Al niño se le encogió el estómago. Este podría ser el asunto del seguro del que Emilia hablaba constantemente. Al día siguiente, Aarón finalmente tuvo la oportunidad de husmear solo en la casa. David había ido deprisa a una reunión inesperada en el trabajo y Emilia había desaparecido de nuevo por unos últimos retoques. Aarón abrió con manos temblorosas el delgado portátil plateado de Emilia, que estaba protegido con contraseña. Intentó con la fecha de nacimiento de la mujer, luego con la fecha prevista de la boda, pero sin éxito. Estaba a punto de rendirse cuando vio una nota amarilla que sobresalía a medias por debajo del ordenador. Quizás la había dejado allí por accidente, pensó Aarón, mientras introducía la combinación de números y letras que figuraba en ella. El portátil se desbloqueó inmediatamente. Aarón se quedó helado mientras se desplazaba por las carpetas de Emilia. Innumerables archivos sospechosos aparecieron ante sus ojos, como horario de David y datos del seguro. Al hacer clic en un PDF llamado Seguro, se encontró con jerga legal y palabras aterradoras. Muerte accidental, doble indemnización, pago de 5 millones. Aarón siguió haciendo clic, aterrorizado, hasta que encontró una carpeta llamada Marcos, llena de fotos de un hombre alto, de pelo oscuro, desconocido para él, con una llamativa cicatriz sobre la ceja izquierda. A veces aparecía solo, a veces con Emilia, en una relación aparentemente bastante íntima. A Aarón se le revolvió el estómago. Emilia no solo quería engañar a David, sino que también quería matarlo y, además, lo estaba engañando. De repente oyó que un coche entraba en el acceso. Emilia había llegado. Aarón, presa del pánico, cerró los archivos, apagó el portátil y lo volvió a colocar exactamente donde estaba. Apenas había terminado cuando Emilia entró en la casa. «¿Aarón?», dijo, dirigiéndose inmediatamente hacia el despacho. «Estoy aquí», respondió el niño, intentando mantener la calma. Solo estaba haciendo los deberes. Emilia lo miró con desconfianza. «¿No sueles estudiar en tu habitación?». Aarón se encogió de hombros. «Aquí hay más silencio». La mujer lo observó largamente y luego esbozó una sonrisa forzada. «No te esfuerces demasiado. La cena estará lista enseguida». Aquella noche, Aarón no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas en su cabeza a los pensamientos, el plan de Emilia y Marcos, el seguro, la vida de David en peligro, y que él, un niño, de alguna manera tenía que impedir toda esta pesadilla. ¿Le creería David? Después de todo, Emilia ya lo había presentado como un niño histérico y celoso. Como la boda era en unos días, Aarón sentía que se le acababa el tiempo. Sin embargo, la decisión nació en él. Debía impedir la boda, costara lo que costara. El gran día, cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Aarón no prestaba atención a nada, solo al creciente terror en su pecho. Cada palabra se convertía en un zumbido de fondo mientras él se preguntaba una y otra vez:
¿Qué pasará si llego tarde con la revelación? La voz del sacerdote resonaba en la capilla. Si alguien conoce alguna razón por la que este matrimonio sería ilegal, que hable ahora o calle para siempre. La frase tradicional flotaba en el aire. Era el momento. Aarón estaba a punto de estallar de miedo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si nadie le creía? Pero mientras el sacerdote se disponía a continuar, Aarón comprendió que no había vuelta atrás. ¡Esperen!, brotó la palabra de él antes de que pudiera detenerse. ¡Detengan la boda! Los presentes jadearon estupefactos. Todos miraban al niño tembloroso que estaba allí de pie con el cojín de los anillos en la mano. David se volvió hacia él con cara de incomprensión. «Aarón, ¿qué ha pasado, hijo?» El niño luchaba contra las lágrimas cuando miró a David y luego a Emilia, que lo miraba fijamente, pálida como la muerte. «Papá, no puedes casarte con ella. No es quien aparenta ser». David se arrodilló, colocando suavemente la mano sobre el hombro de Aarón. «¿De qué hablas, hijo? ¿Estás bien?» Aarón negó con la cabeza con determinación. «No, papá, no lo entiendes. Emilia te está engañando. Está planeando algo horrible». Un murmullo recorrió las bancas. La risa forzada de Emilia sonó fría. «Oh, cariño, entiendo que esto es un gran cambio para ti y tienes miedo de una nueva mamá, pero esto es demasiado». La ira de Aarón crecía por la forma en que lo trataba. «No, no se trata de eso. Te oí hablar por teléfono con Marcos. Sé lo del seguro y que quieres hacerle daño a papá». Un silencio sepulcral llenó la capilla. El rostro de David se puso pálido como un muerto. Sus ojos reflejaban asombro. «Aarón, esta es una acusación muy seria. ¿Estás seguro de que oíste bien?» Aarón asintió con determinación, con lágrimas brillando en sus ojos. «No mentiría sobre esto, papá. Emilia me ha tratado mal durante meses, pero solo cuando tú no la ves. Pero ahora está tramando algo mucho peor. Vi la póliza de seguro en su ordenador y también vi las fotos en las que está con Marcos. No solo te está engañando, sino que también quiere matarte». La multitud se agitó. Emilia intentó salvar la situación con una risa forzada. «David, cariño, no pensarás en serio que te crees este cuento, ¿verdad?» David se levantó, clavando la mirada en Emilia. «Emilia, ¿hay algo de verdad en lo que ha dicho Aarón?» El rostro de la mujer se tensó. Su mirada iba y venía buscando una salida. Se notaba que las palabras le fallaban. La voz de David tembló. «Dime a la cara que todo esto no es verdad». Emilia abrió la boca, pero no salió ningún sonido de su garganta. David vio que detrás de las apariencias no había nada, y en voz baja solo dijo: «Creo que esta boda ha terminado». Los presentes se levantaron de un salto. Algunos se abalanzaron hacia la salida. Otros se acercaron más para ver y oír mejor. Emilia miró a su alrededor como una fiera acorralada, y en un abrir y cerrar de ojos, toda simulación se desvaneció. «¿Cómo te atreves?», espetó a Aarón, furiosa, mostrando el verdadero rostro que muchos no conocían hasta entonces. Un suspiro de asombro recorrió a los espectadores. David observó con un miedo helado a la mujer con la que iba a casarse. «Emilia», dijo con voz ronca, «¿qué has hecho?». La mujer se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y rió nerviosamente. «Vamos, David, toda esta tensión y acusaciones, solo me dejé llevar». Pero en los ojos de David ya había aparecido el reconocimiento, y una mezcla de ira y decepción ensombrecía su rostro. Ya no creía ni una palabra de Emilia. Miró a Aarón como nunca antes lo había hecho, con una mezcla de gratitud y culpabilidad. «Hijo mío, cuéntamelo todo desde el principio, por favor». Y Aarón, acompañado por las miradas atónitas de los invitados, lo contó todo. Los comentarios crueles, las amenazas murmuradas a escondidas, las llamadas telefónicas secretas, la póliza de seguro y las fotos donde se veía a Emilia junto a Marcos. Con cada palabra, la máscara de Emilia se resquebrajaba aún más. David, aunque destrozado por la revelación, sacó fuerzas de la determinación de su hijo y solo dijo: «Creo que aquí no hay nada más que continuar». La capilla bullía con los susurros y el asombro de la gente,
mientras Emilia perdía por completo su estudiado encanto. La ceremonia había terminado, pero Aaron sabía que, al menos, la vida de David se había salvado. Emilia gruñó frustrada, luego dio media vuelta y salió furiosa entre las filas de bancos, su vestido blanco ondeando tras ella como una nube fantasmal. En su camino, empujó a algunos invitados que estaban de pie, atónitos, dirigiéndose directamente hacia la puerta de la iglesia. ¡Que alguien la detenga!, gritó alguien, pero Emilia fue rápida. Atravesó las puertas y salió a la deslumbrante luz del sol, dejando atrás la escena de un caos total. En la iglesia se desató el tumulto mientras Emilia huía, su vestido blanco ondeando tras ella como si un fantasma se deslizara. David, aún aturdido por la impactante revelación, actuó rápidamente. Con mano temblorosa sacó su teléfono y marcó el 112. «Hola, por favor, quiero denunciar un delito», dijo con voz temblorosa. «Mi prometida quería matarme por el dinero del seguro. Acaba de huir de nuestra boda. Por favor, encuéntrenla». Mientras David describía al operador la apariencia de Emilia y la dirección de su huida, Aaron permanecía inmóvil, con el estómago revuelto por el peso de los acontecimientos que habían salido a la luz. Una extraña mezcla de alivio y angustia se arremolinaba en su interior. Había salvado a su padre, pero ¿a qué precio? Los invitados que momentos antes esperaban en solemne silencio el inicio de la ceremonia, ahora conjeturaban con murmullos de asombro lo que podría haber ocurrido. Algunos salieron corriendo, quizás para alcanzar a la novia fugitiva, mientras otros, en pequeños grupos, susurraban entre sí, a la vez consternados y curiosos, mirando a David y Aaron. David terminó la llamada y luego se volvió hacia su hijo. En su rostro se reflejaba un torbellino de emociones, desde el asombro y la preocupación hasta la culpabilidad. Se arrodilló y puso las manos sobre los hombros de Aaron. «Aaron», dijo con voz ronca, «lo siento tanto. Debería haberte escuchado antes. Debería haberlo visto». Aaron abrazó el cuello de su padre y hundió el rostro en el hombro de David. «No pasa nada, papá», murmuró con voz ahogada. «Solo me alegro de que estés a salvo». David lo abrazó con fuerza, con lágrimas brillando en sus ojos. Por un momento, el caos a su alrededor desapareció, como si solo ellos dos existieran en este mundo confuso. Solo volvieron en sí cuando llegaron los policías. 2 uniformados entraron en la iglesia, su presencia se sintió de inmediato, y el murmullo de los invitados cesó por un instante. «¿Señor Mateo?», preguntó uno de los policías mientras se acercaba a David y a Aaron. David se levantó, manteniendo la mano sobre el hombro de su hijo. «Sí, soy yo. Soy el inspector Vargas y mi colega es el sargento López», se presentó el policía. «Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido». Mientras David relataba los acontecimientos, la atención de Aaron fue atraída por un movimiento más ruidoso en la entrada de la iglesia. Un hombre alto, de pelo oscuro, con una cicatriz sobre la ceja izquierda, intentaba entrar a la fuerza, con una expresión de pánico en el rostro. A Aaron se le heló la sangre. Reconoció inmediatamente al hombre de las fotos que había visto en el ordenador de Emilia. Era Marcos. «Papá», susurró, mientras tiraba de la chaqueta de David. «Papá, es él. Es Marcos». David levantó la cabeza y siguió la mirada de Aaron. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, recordando todo lo que Aaron le había contado sobre este misterioso extraño. «Inspector», dijo David rápidamente, «ese hombre que está ahí también está implicado. Mi hijo lo oyó hablar por teléfono con Emilia». Los policías reaccionaron de inmediato. El inspector Vargas se quedó con David y Aaron, mientras el sargento López se dirigía hacia el hombre, que ya intentaba retroceder hacia la salida. «¡Señor, deténgase!», le gritó el sargento López. Marcos, tras un segundo de vacilación, como un animal acorralado, se dio la vuelta de repente y empezó a huir. El sargento López corrió tras él, pidiendo refuerzos por radio. Los invitados observaban en silencio cómo el uniformado desaparecía por la puerta de la iglesia, tras la figura que apenas habían visto. «Señor Mateo», dijo entonces el inspector Vargas con voz firme pero tranquilizadora, «le sugiero que usted y su hijo vengan a la comisaría para prestar declaración completa.
Necesitaremos todas las pruebas que tenga en relación con este caso. David asintió, con una expresión de aturdimiento en la mirada. Claro, de acuerdo. Aarón, hijo, ¿vienes conmigo? Aarón asintió con el corazón tembloroso, pero con valentía. Sí, papá. Ayudaré en todo lo que pueda. Mientras salían, Juan, el mejor amigo y padrino de David, se acercó a ellos. David, dijo, poniendo una mano en el hombro de su amigo, ¿qué quieres que hagamos aquí? La iglesia está llena. David se pasó la mano por el pelo con desesperación. No tengo ni idea, Juan. Diles que se vayan a casa, pídeles disculpas de mi parte. Yo no puedo con esto ahora. Juan asintió comprensivo. No te preocupes, yo me encargo. Vosotros ahora ocupaos de vosotros mismos. Cuando David y Aarón salieron de la iglesia acompañados por el inspector Vargas, aún oían la voz tranquilizadora y firme de Juan pidiendo a los invitados que se marcharan y no siguieran interrogando a David. El camino a la comisaría fue como si condujera a otro mundo. Aarón, en el asiento trasero, observaba las calles conocidas, que ahora, sin embargo, le parecían extrañas. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. David estaba sentado a su lado, inusualmente callado, mirando por la ventana con la mirada perdida. En la comisaría los llevaron a una habitación modesta, de mobiliario sencillo, donde el inspector Vargas les aseguró que no se trataba de un interrogatorio, sino que solo quería hablar con ellos en silencio y sin interrupciones. En las horas siguientes, David y Aarón recordaron todo lo que habían vivido con Emilia. Aarón relató las llamadas telefónicas escuchadas a escondidas, el estilo frío e hiriente de Emilia, que solo mostraba cuando David no estaba cerca. Contó cómo encontró en el ordenador de ella las pruebas sobre el seguro y las fotos juntos. David, que todavía parecía como si le hubiera caído un rayo, complementó la historia de su hijo con sus propias experiencias sobre Emilia, recordando cuándo empezó a comportarse de forma extraña. Mientras hablaban, poco a poco, más y más pequeñas piezas del rompecabezas encajaban. Resultó que Emilia, poco después de su compromiso, le había sugerido a David que aumentara su seguro de vida, diciendo que estaba preocupada por el futuro de Aarón. La mujer también insistió en que probaran juntos aficiones más atrevidas y peligrosas, como la escalada, el paracaidismo o incluso bucear con tiburones en la luna de miel. Yo solo pensé que era aventurera, dijo David con voz amarga. Aarón, mientras tanto, apretó la mano de su padre, como para apoyarlo. David sonrió débilmente, agradecido por la decidida preocupación de su hijo. Más tarde se revelaron más detalles. El sargento López había logrado capturar a Marcos a pocas calles de la iglesia. Durante el interrogatorio, el hombre se derrumbó y confesó todo el plan que él y Emilia habían tramado. Resultó que Emilia no era realmente Emilia. Su verdadero nombre era Clara Benítez, y como estafadora profesional, llevaba mucho tiempo obteniendo dinero acercándose a hombres ricos. Marcos era su cómplice y pareja sentimental. Juntos habían construido esta red de fraudes que habían operado con éxito durante años. Los documentos del seguro encontrados por Aarón eran solo la punta del iceberg. Emilia, o mejor dicho, Clara, había aislado metódicamente a David de sus amigos y familiares, y poco a poco quería convencerlo de que le dejara todo a ella. Según el plan original, David moriría en un accidente durante la luna de miel, para que la mujer pudiera cobrar el dinero del seguro y la fortuna de David, y luego desaparecer con la esperanza de una nueva vida. Cuando David se enteró de lo minuciosamente que lo habían engañado, se derrumbó. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró, como si hablara solo para sí mismo. El inspector Vargas, que hasta entonces había estado tomando notas en silencio, lo miró con compasión. «Señor Mateo, no se culpe. Estas personas son profesionales, saben exactamente cómo engañar a los demás. Lo importante es que no tuvieron éxito, y eso se lo debe a su hijo». David miró agradecido a Aarón. Una extraña mezcla de orgullo y culpabilidad se reflejaba en sus ojos. «Tienes razón», dijo David en voz baja. «Aarón me ha salvado la vida hoy. Ojalá le hubiera escuchado antes». Aarón, invadido por el amor y el orgullo,
se acercó más a su padre. Cuando cayó la noche, todavía no había noticias de Emilia. La policía aseguró a David y Aaron que estaban trabajando intensamente en el caso, pero les advirtieron que Clara Benítez era experta en desaparecer sin dejar rastro. Hemos emitido una orden de búsqueda. Hemos notificado a todas las autoridades nacionales y extranjeras, explicó el inspector Vargas. Estamos vigilando aeropuertos, estaciones de tren, empresas de alquiler de coches, pero ella ya tiene ventaja y sabe exactamente cómo borrar sus huellas. David asintió cansadamente. Entiendo. Gracias por todo lo que están haciendo. Cuando se marchaban, el inspector Vargas le dio a David su tarjeta de visita y le dijo que si recordaba cualquier pequeño detalle o si Emilia o Clara intentaba contactarlo, lo llamara inmediatamente. David guardó la tarjeta en el bolsillo y luego se volvió hacia Aaron. ¿Estás listo, hijo? Aaron asintió, completamente agotado por los acontecimientos del día. En el coche, de camino a casa, ambos miraban al frente en silencio, intentando procesar lo ocurrido en las últimas horas. Cuando entraron en el camino de acceso, David apagó el motor, pero no salió enseguida. «Aaron», dijo en voz baja, volviéndose en el asiento, «te debo una disculpa». El niño lo miró sorprendido. «¿Por qué?» David suspiró profundamente. «Porque no te escuché. Porque no vi cómo te trataba Emilia. Yo solo quería ser feliz, y también quería hacerte feliz a ti. Pero debería haberme dado cuenta de que te hacía infeliz a ti», continuó David, luchando contra las lágrimas. Aaron tomó suavemente la mano de su padre. «No quería arruinar tu alegría. Vi lo entusiasmado que estabas. Pensé que yo era el culpable», confesó en voz baja. El corazón de David se encogió de culpabilidad y abrazó con fuerza a Aaron en el coche. «Nunca, hijo mío, nunca eres tú el culpable. Eres el mayor regalo de mi vida», susurró con voz quebrada. Permanecieron así durante largos minutos, abrazados el uno al otro, mientras las lágrimas lentamente los limpiaban de todos los miedos de los últimos meses. Finalmente, David se enderezó, se secó las lágrimas de los ojos y sonrió. «¿Qué te parecería si pedimos un montón de pizza para cenar?» «¿Puede tener el borde de queso?», preguntó Aaron, con una leve sonrisa. David rió en voz baja, algo más aliviado. «Hoy puedes pedir lo que quieras, campeón». Al entrar en la casa, ambos sintieron que se les había quitado un pesado lastre de los hombros. La sombra de Emilia, o más bien de Clara Benítez, aún flotaba, pero sabían que juntos podrían hacer frente a la amenaza. Ahora, sin embargo, estaban a salvo, en casa, y lo más importante, podían apoyarse el uno en el otro. En las semanas siguientes, la vida de David y Aaron dio un vuelco mientras intentaban procesar la traición de Emilia. Los interrogatorios policiales, los procedimientos legales y la prensa curiosa estuvieron constantemente presentes en su día a día. Aunque David hizo todo lo posible por proteger a Aaron de lo peor, la realidad no se podía ocultar. Emilia había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. La policía y el inspector Vargas enviaban informes periódicos, pero no había rastro de la mujer. Sin embargo, lograron detener a Marcos, quien finalmente, con la esperanza de un trato, confesó toda la red de estafadores. Resultó que Emilia, es decir, Clara Benítez, y Marcos llevaban años estafando dinero a hombres ricos, pero nunca habían llegado al extremo de matar realmente a alguien. Esta vez, sin embargo, lo intentaron por el dinero del seguro, y por muy poco, David no fue víctima. Para Aaron, la captura del hombre supuso a la vez un alivio y una nueva angustia. Temía constantemente que Emilia pudiera regresar algún día para vengarse. David, viendo la preocupación de su hijo, hizo todo lo posible para que se sintieran seguros. Instaló un nuevo sistema de alarma con cámaras y sensores de movimiento. «Somos un equipo, hijo», le decía, revolviéndole suavemente el pelo a Aaron. «Juntos podemos con cualquier cosa, ¿verdad?». A medida que pasaban las semanas, lentamente algo de su antigua vida regresó. David se refugió en el trabajo, en parte para no tener que estar rumiando constantemente lo sucedido.
Aarón se refugió en la escuela y en los deberes e intentó recuperar la calma anterior. Un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después de la boda fallida, David y Aarón estaban desayunando cuando sonó el timbre. David se sobresaltó nervioso, pero se alivió al ver a Juan por la mirilla. «¿Cómo estáis, amigos?», preguntó Juan, mientras David lo invitaba a pasar a la cocina. Aarón terminó sus cereales y luego saludó a Juan con una tímida sonrisa, quien siempre lo había tratado como a un igual. Juan tomó un sorbo del café que le ofrecieron y miró directamente a David. «He venido para que salgáis un poco por fin. ¿Qué os parecería ir de acampada el próximo fin de semana?». David miró vacilante a Aarón y luego de nuevo a Juan. «No lo sé. Han pasado tantas cosas últimamente». «Precisamente por eso lo necesitáis», respondió Juan con firmeza. «Unos días lejos de la ciudad, sin teléfonos, reporteros ni abogados». Los ojos de Aarón brillaron. «¿Podríamos ir a pescar también?», preguntó. Y David de repente sintió que tal vez esa era realmente una buena idea. Juan sonrió. «Por supuesto. Pescaremos tantos peces que alcanzarán para todo un ejército». David miró a su hijo y vio el entusiasmo en la mirada de Aarón. Hacía tanto tiempo que no lo veía así. Sintió que algo se disolvía en él, y tal vez esto era justo lo que necesitaban para reencontrar la paz. «De acuerdo», dijo finalmente, y el rostro de Aarón se iluminó. «Vamos a ello». Los tres sintieron que comenzaba un nuevo capítulo, donde nuevamente se podía creer en el futuro. Porque por muy difícil que hubiera sido el último período, David y Aarón sabían que juntos podían superar cualquier cosa. La excursión al bosque fue exactamente lo que David y Aarón necesitaban. Lejos de cualquier recordatorio de la traición de Emilia, por fin pudieron relajarse por primera vez en meses. Pasaron días enteros haciendo senderismo, pescando y contándose historias alrededor de la fogata. Aarón aprendió con gran alegría a montar la tienda de campaña y a tostar malvaviscos a la perfección, mientras David redescubría la felicidad liberadora que le proporcionaban la risa despreocupada y el juego de su hijo. La última noche, mientras las brasas apenas brillaban, David abrazó a Aarón. «Gracias, campeón», dijo en voz baja. Aarón lo miró extrañado. «¿Por qué, papá?». David sonrió, sus ojos brillaban a la luz del fuego parpadeante. «Porque eres tú mismo, porque fuiste valiente cuando yo no veía lo que pasaba a nuestro alrededor, y porque nos salvaste». Aarón se acurrucó aún más cerca de él, sintiéndose seguro y amado. «Nos salvamos mutuamente, papá», respondió sabiamente. Al día siguiente, de camino a casa, ambos sintieron como si hubieran recuperado fuerzas para afrontar la vida. La sombra de Emilia aún persistía en el pasado, pero ya no impregnaba todos sus pensamientos. Juntos habían superado la tormenta y se habían vuelto más fuertes gracias a ella. La vida volvió lentamente a su cauce. Aarón comenzó un nuevo año escolar. Se volcó en los estudios y hizo nuevos amigos. David, animado por su terapeuta, comenzó a redescubrir el mundo de las citas con cautela y muy lentamente, aunque comprensiblemente lleno de dudas. 6 meses después de la boda fallida, todo cambió de nuevo. Una fría tarde de otoño, el detective Vargas apareció en la puerta de David, con una expresión sombría en el rostro. «Señor Mateo», dijo, mientras David lo invitaba a pasar, «hemos encontrado a Emilia». El corazón de David comenzó a latir más deprisa. «¿La han arrestado?», preguntó con voz ronca. El detective Vargas negó lentamente con la cabeza. «No, señor. Me temo que la encontramos muerta en un motel cerca de una ciudad del sur. Parece que se quitó la vida». La noticia fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago a David. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Muerta?», susurró. El detective Vargas asintió en silencio. «Sí, señor. Probablemente llevaba allí varios días. También dejó una carta». En ese momento, Aarón bajó corriendo las escaleras, pero se detuvo al ver al policía. «¿Papá?», preguntó preocupado. David suspiró cansadamente. «Aarón, hijo, ven aquí. Tenemos que hablar de esto». Se sentaron en el salón y el detective Vargas expuso la situación con cautela,
tratando de proteger a Aarón de los detalles más angustiosos. Resultó que Emilia, que en realidad se llamaba Sara, llevaba meses huyendo de la policía, siempre un paso por delante, pero la presión finalmente le resultó excesiva. En su carta de despedida, dijo Vargas en voz baja, mostraba arrepentimiento. Escribió que no podía seguir viviendo con la culpa. David escuchaba atónito, abrazando a Aarón con un brazo, mientras el niño lo miraba. ¿Estás bien, papá? David sonrió débilmente. No lo sé, campeón. Es difícil procesar esto. Después de que el detective Vargas se marchara, David y Aarón se sentaron en silencio en el sofá. Aarón preguntó en voz baja, ¿crees que de verdad se arrepintió de lo que hizo? David suspiró con resignación, pasándose la mano por el pelo. No lo sé. Las personas son complicadas. A veces hacen cosas malas y solo más tarde se dan cuenta del daño que causaron. Lo más importante es que aprendamos de ello y sigamos adelante. La noticia de la muerte de Emilia trajo consigo un cierre y al mismo tiempo removió sus almas. Tuvieron que procesar muchas emociones complejas, por lo que también asistieron juntos a terapia, donde la alianza entre ambos se fortaleció aún más. A medida que pasaba el tiempo, la vida comenzó a normalizarse de nuevo. David se esforzó al máximo por ser el mejor padre posible para Aarón y pasaba cada momento con él con gratitud. También reavivó sus antiguas amistades, reconstruyendo la red de apoyo que casi había perdido durante el período con Emilia. Aarón también floreció, liberado de la carga de secretos y preocupaciones que antes llevaba. Se volvió cada vez más abierto en la escuela, obtuvo excelentes resultados en sus estudios e incluso comenzó a apasionarse por las novelas de detectives, bromeando a menudo con que él ya partía con ventaja para resolver misterios. En el primer aniversario de la boda fallida, David y Aarón crearon una nueva tradición. Prepararon un picnic, condujeron hasta un pintoresco parque nacional y pasaron todo el día pescando, haciendo senderismo y charlando despreocupadamente. Mientras estaban sentados a la orilla de un lago cristalino, viendo la puesta de sol, David se volvió hacia su hijo. ¿Sabes, Aarón? He pensado mucho en lo que pasó el año pasado. Aarón lo miró con curiosidad. ¿Sí? David asintió, su mirada reflejando la luz dorada del sol poniente. Me di cuenta de que, aunque Emilia hizo algo terrible, de alguna manera me hizo ver una verdad importante, que la relación más importante en mi vida, la que nunca debo descuidar, está justo aquí a mi lado. Golpeó suavemente el pecho de Aarón. Nosotros dos, campeón, somos un equipo, y nada cambiará eso jamás. Aarón se lanzó al cuello de David con el rostro radiante. Te quiero, papá, murmuró contra el pecho del hombre. Yo también te quiero, hijo, respondió David, con la voz quebrada por la emoción. Más de lo que podrías imaginar. Después de recoger las cosas del picnic y emprender el camino de regreso a casa, ambos sintieron como si una especie de paz se hubiera instalado en sus almas. El año pasado estuvo lleno de traición, miedo y dudas, pero estas pruebas habían forjado la unión entre padre e hijo, uniéndolos con una fuerza nunca antes vista. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpuras y anaranjados, David y Aarón sabían con certeza que, les deparara lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos. La historia del niño vestido de negro, que detuvo la boda de su padre, se convirtió en un verdadero ejemplo de perseverancia, amor y ese vínculo inquebrantable que puede existir entre un padre y un hijo. También recordó a la gente que, muchas veces, no son las bodas de cuento de hadas las que traen el final más hermoso, sino el amor sincero y profundo de nuestra familia. Cuando llegaron a casa, David miró a Aarón, que se había quedado dormido en el coche, y sonrió lleno de gratitud. Aunque el futuro deparaba muchas incógnitas, una cosa era indudable. Mientras Aarón estuviera a su lado, David podría hacer frente a cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. Y mientras las estrellas aparecían lentamente en el cielo, David tomó con cuidado en brazos a su hijo dormido y lo llevó adentro de la casa, listo para afrontar juntos cualquier desafío que trajera un nuevo día. La valentía y el sentido de la justicia de Aarón no solo cambiaron la vida de su padre,
sino que también tuvieron un impacto en toda la comunidad. Demostró que por muy jóvenes que seamos, nuestro coraje y nuestra perseverancia pueden tener una fuerza enorme. Las verdades que reveló sanaron relaciones humanas maltrechas y recordaron a todos que la honestidad y el amor siempre están en primer lugar. Si la historia de Aarón los ha conmovido, no olviden suscribirse para más historias conmovedoras e inspiradoras. Antes de irse, escríbanos. ¿Cómo habrían manejado ustedes la situación en el lugar de Aarón? Compartan sus pensamientos en los comentarios.